Descubre la voz del Geoparque de Granada. Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por darle al play. Si lo has hecho es porque te apetece acompañarnos en un nuevo recorrido sonoro por el Geoparque de Granada o porque te ha picado la curiosidad por conocer su voz. Una voz que es la suma de quienes habitan este territorio. Esperamos que el plan que te proponemos hoy te guste tanto como a nosotros. Así que sube el volumen, ajústate los cascos y presta mucha atención, porque iniciamos la aventura de hoy. En esta entrega de La Voz del Geoparque de Granada, vamos a recuperar una de las miradas al territorio que hemos ido recopilando en el último año. Vamos también a indagar en dos de las figuras más representativas de la escultura del barroco hispánico, José de Mora y Torcuato Ruiz del Peral, ambos nacidos en el territorio Geoparque. Y vamos a rastrear algunas de las huellas que el pasado ha dejado en él. Como siempre, pondremos un broche sonoro especial para despedirnos. Si conoces a José María Pérez, gerente de Azimut, sabrás que él constituye una perfecta muestra del lema que identifica a su empresa. Si lo has pensado, puedes hacerlo. Tuvimos la ocasión de entrevistarlo hace un año en un episodio que puedes recuperar en el canal oficial de YouTube del Geoparque de Granada. Te animamos a hacerlo, por supuesto. Y como muestra para que te ayude a decidirte, recuperamos lo que José María nos contó cuando le preguntamos sobre su lugar favorito del Geoparque, un espacio que conoce a la perfección tanto por profesión como por pasión. Aunque no fuera fácil elegir solo uno, su mirada se enfocó en un rincón tan singular como el nombre con el que se le conoce, el diente y la muela. Hay muchos sitios muy bonitos dentro del Geoparque, que tenemos zonas increíbles, pero si tengo que poner un sitio, me voy a quedar con la zona del monumento natural de aquí, del diente y la muela, con vista a Guadix y a Sierra Nevada. Allí sentarse en ese mirador y mirar las vistas, ver la ciudad de Guadix, ver las cuevas, es una maravilla. Y si encima tienes un picón de Jerez de 3.100 metros arriba, pues es alucinante. Todos somos Geoparque. Desde hace unos días, el Centro de Interpretación Torcuato Ruiz del Peral acoge la exposición de José de Mora Torcuato Ruiz del Peral, la escultura del barroco hispánico, organizada por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, con la colaboración del Obispado de Guadix, Ilustre Cabildo Catedral de Guadix, Centro de Estudios Pedro Suárez y los ayuntamientos de Guadix, Baza y Exfiliana. Con un planteamiento didáctico, esta exposición contextualiza la obra de los dos imagineros más sobresalientes de la diócesis y de lo que actualmente conocemos como el territorio Geoparque, como fueron Torcuato Ruiz del Peral, del que el pasado 2023 se celebraba el 250 aniversario de su fallecimiento, y José de Mora, del que se cumple este año el tercer centenario de su muerte. Charlamos con José Antonio Díaz, responsable de comisariar esta exposición junto a Adrián Contreras y José Manuel Rodríguez Domingo, para conocer algo más sobre estas dos figuras y todo lo que se puede encontrar en la muestra instalada en el Centro de Interpretación Torcuato Ruiz del Peral, que además coincide en el tiempo con otros eventos de carácter provincial en los que ambos imagineros son también protagonistas. Hola, soy José Antonio Díaz, profesor e investigador del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada y parece que especialista en esto del patrimonio barroco en nuestra provincia. José Antonio, muchísimas gracias por sumar tu voz a la voz del Geoparque y además hacerlo con un tema tan especial. Dices que parece que especialista, pero bueno, los hechos constatan que sí, que realmente es así. Estamos en presencia de una exposición muy interesante sobre José de Mora, Torcuato Ruiz del Peral y en definitiva de lo que es el barroco hispánico. Los habéis elegido, digamos, como el paréntesis que abre y que cierra este periodo, pero
también tienen sus precedentes, sus fuentes y también tienen sus seguidores, ¿no? Tiempo después. ¿Por qué es importante asistir a esta exposición? ¿Qué vamos a ver ahí? Bien, pues la exposición está organizada en base a una serie de paneles didácticos, ¿no? Hechos por distintos especialistas, tanto de dentro como de fuera de España, especialistas en escultura del barroco, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que se trata fundamentalmente es de dar a conocer al gran público, a un público general, sea o no especialista en la materia, pues la importancia de cómo las artes, y en concreto a través de la escultura, evolucionan en este periodo, generando pues grandes obras maestras que han contribuido a asentar una forma de identificarse, ¿no? Porque al final la cultura se constituye a base de señas de identidad, y la escultura barroca hace que todo el occidente que podríamos llamar de tradición todavía católica, ¿no? Que quedó después de la Reforma protestante, pues evoluciona de una forma concreta dentro del panorama de las artes, que ha hecho que tengamos pues unas señas de identidad muy concretas, ¿no? Entonces es interesante ver cómo a la hora de trabajar artistas como José de Mora, como Torcuato Ruiz del Peral, que son los grandes protagonistas de esta exposición didáctica, pues hay elementos que se comparten con los grandes representantes de otras escuelas, no solamente la granadina, sino también con la escuela sevillana, con la escuela castellana, con la escuela levantina, también con el sur de Italia o incluso con Hispanoamérica, ¿no? Resulta que, como tú bien acabas de apuntar, los artistas no empiezan a hacer arte, no hacen, en este caso, esculturas de manera espontánea, sino que tienen una trayectoria formativa previa en la que recogen experiencias que han aprendido de otros autores, y ellos mismos aportan su propia personalidad, su propio talento, y ese talento, esas aportaciones nuevas, pues resulta que le van a parecer interesantes a artistas más cercanos o más lejanos, de regiones más próximas, de regiones más distantes, como es el caso del sur de Italia o de incluso, como digo, Hispanoamérica, y resulta que estos escultores, que además son de nuestra tierra, José de Mora, nacido en Baza, Torcuato Ruiz del Peral, natural de Esfiliana, pues hicieron grandes aportaciones en la evolución de la historia del arte. Esto es lo que pretendemos poner en valor con esta exposición didáctica, que además cuenta pues en su centro, ¿no? Con la posibilidad de contemplar de manera muy cercana, muy próxima, pues una escultura original de José de Mora, la Inmaculada Concepción, procedente del antiguo convento de San Francisco de Guadix, que está ahora durante todo el año está en su capilla en la catedral de Guadix, pero que pues normalmente no se la puede contemplar tan bien iluminada ni tan de cerca, ¿no? Como ahora, con lo cual pues es un regalazo para los sentidos de cualquier visitante que se interese por estas cuestiones. Y además 360 grados, ¿no? Que también es importante ver todo el bulto. Hay una cosa desde el punto de vista del Geoparque de Granada que nos llama especialmente la atención, y es que estamos hablando de dos monstruos de la escultura en un momento en el que además las artes en España están en todo lo alto, ¿no? Es un momento muy, muy importante dentro del mundo de las artes en España, y estamos hablando de dos figuras que además tienen cuna en el Geoparque de Granada, ¿no? Claro, exactamente. Tenemos que tener en cuenta que, entonces no existía todavía la marca Geoparque, pero sin duda alguna nos vale... Pero han contribuido a que esta marca tenga más valor, ¿no? Sí. Totalmente, ¿no? Porque se ve como, en fin, en la raigambre, en las raíces del Geoparque, corría, ¿no? Esta creatividad, ¿no? La tierra también, el contexto en que los artistas crecen, se educan, influye mucho en lo que hacen a posterioridad, ¿no? A lo largo de toda su carrera. Y evidentemente, pues es que nos encontramos con un José de Mora, que nace en Baza,
proveniente de una saga de artistas totalmente consagrados. Su abuelo era el retablista y escultor bastetano Cecilio López, que a su vez estaba emparentado pues con toda la saga de los Mena, ¿no? Con lo cual entre Baza y Granada capital se tendían puentes artísticos continuamente. Y de pronto, en la evolución genealógica de esta saga, pues aparece José de Mora. Y José de Mora resulta que es el artista que hace unas aportaciones pues más genuinas, más significativas y que gustan tanto que todos los clientes que demandan arte a partir de ese momento pues van a demandar que la escultura que se les haga se parezcan a lo que hacía José de Mora. Entonces, con esto lo que ocurre es que José de Mora sienta unos patrones, sienta unos caracteres, ¿no? En el vocabulario específico técnico hablamos de estilemas, que esto es algo que suena un poquito más difuso, pero viene a ser eso, viene a ser unos rasgos, unas características concretas que hacen de la escultura granadina algo que no se veía en ninguna otra parte. Claro, José de Mora, ¿de dónde adquiere esta experiencia? Pues resulta que además de formarse en Baza, de luego pasar con su padre Bernardo de Mora a Granada y seguir formándose pues bajo la influencia de Alonso Cano, resulta que tiene el privilegio de hacer lo que hoy llamaríamos una Erasmus. Lo que pasa es que entonces las Erasmus eran un poquito más comedidas y se va a seguir formándose a Madrid, al entorno de la corte, y allí, claro, allí entra en contacto con artistas flamencos, con artistas italianos, con artistas alemanes. Claro, eso para él es un proceso de enriquecimiento que él pues lleva a aportar, a hacer una mezcla de esas influencias en sus modelos y a hacer un tipo de escultura enormemente expresiva con un potencial de transmisión emocional absolutamente brutal, de tal forma que es prácticamente imposible pasar por delante de una escultura de José de Mora sin detenerse, ¿no? Porque sabe explotar muy bien esos modelos que funcionaban tanto en Castilla como en Flandes, como en Italia, y entonces él coge todos esos recursos transmisivos que conectaban, que funcionaban también, y los reúne todos en una escultura enormemente personal, ¿no? Y enormemente original, que va a tener un éxito fundamental. Y eso es lo que hace que José de Mora pues acabe definiendo lo que hoy llamamos escultura granadina. Cuando hoy hablamos, decimos, esta imagen, esta escultura es granadina, lo hacemos porque reúne una serie de características que quien las definió, quien les fue el primero en darles forma, fue José de Mora. Y a partir de ahí, pues una serie de escultores que van a venir con posterioridad, lo que van a hacer es basarse siempre en esos rasgos que define José de Mora, en esos rasgos que hoy llamamos netamente granadinos, y lo van a hacer por eso, porque José de Mora crea un gusto, crea una moda con esos rasgos, y los clientes van a decir, bueno, van a contratar a un Diego de Mora, van a contratar a un José Risueño, van a contratar a un Torcuato Ruiz del Peral, y les van a decir siempre, oye, esta escultura me la haces a la manera de José de Mora. Luego cada uno va a aportar también de su propia cosecha, ¿no? De su propia creatividad, pero ciertamente se genera ahí una manera de trabajar la escultura que es propiamente granadina, que va a proyectarse fuera de nuestro territorio también, ¿no? Y eso es, como digo, es lo que quiere dejar también patente esta exposición didáctico-divulgativa. Y cerrando toda esa trayectoria de grandes producciones del barroco, pues aparece este otro personaje, nacido en Exfiliana, y formado, igual que José de Mora, al final en su periodo de plenitud en Granada, donde establece su taller, que es Torcuato Ruiz del Peral, ¿no? Y Torcuato Ruiz del Peral es quien conduce pues esos modelos de José de Mora por ese barroco más recargado, ese barroco que solemos llamar rococó, ¿no? Mucho más amanerado, con una expresividad más sujeta a los gestos, a la decoración de los paños, ¿no? De los vestidos, de los textiles. Y claro, tenemos en José de Mora y en Torcuato Ruiz del Peral, tenemos la consolidación y el culmen de todo lo que fue el barroco granadino en el campo de la escultura, con lo cual la escultura granadina, la escultura del barroco español en general, le debe muchísimo al Geoparque. Bueno, pues contentos porque sea así y haber aportado esto también al mundo de la cultura, del arte, en un momento, como digo, es trascendental. Quizás lo que has estado comentando de José de Mora, también de Torcuato Ruiz del Peral,
Estamos hablando de una cultura, de una escultura que es religiosa, que tiene una finalidad, que tiene un cliente, pero por lo que tú has estado contando, José de Mora definitivamente lo que hace es poner también su firma personal en esto, y ahí es donde reside el alma del artista, ¿no? Claro, además tenemos que tener en cuenta que el talento de José de Mora al final fue absolutamente arrollador, ¿no? En esas nuevas propuestas que él hace a través de la escultura, ¿no? A nivel plástico. Y hasta tal punto es así que en 1672 llega a alcanzar el puesto de mayor honor y de mayor privilegio que podía alcanzar o que pretendía alcanzar cualquier artista de la época y que solo estaba reservado para unos pocos, que era el nombramiento de escultor del rey. Y esto era algo muy interesante porque en el momento en que recibías ese título, ese nombramiento, pasabas a incorporarte a la nómina de mayordomos privados del monarca, ¿no? En este caso del rey Carlos II, con lo cual tenías algo que no tenían la mayor parte de los artífices. Es decir, tenías un sueldo fijo todos los meses, que eso en aquella época estaba muy bien. Y ahora... No cobrabas por encargo del realizado, y ahora también, ¿no? Desde luego. Pero en aquella época más todavía, porque se cobraba por encargo. Y entonces, claro, José de Mora llega a ser ese precedente. Cuando José de Mora vuelve años después a Granada, lo hace hecho un auténtico divo, es el escultor del rey, y claro, además de ese gusto que imponen los clientes, que son fundamentalmente, pues eso, iglesias, conventos, hermandades, cofradías, ¿no? Por eso es la escultura que hacen este tipo de artistas, tiene ese componente mayoritariamente religioso. Pues es que además, claro, todos los artistas querían parecerse a ese divo, todos querían ser como José de Mora y llegar a hacer lo que él hizo, ¿no? Y es que aportó a la escultura granadina ese sello de calidad que la diferencia de todas las demás. No me cabe la menor duda de que si no hubiese sido por José de Mora, pues hoy hablaríamos de una escultura andaluza a nivel general, capitaneada por los grandes nombres de Sevilla, pero no estaríamos hablando de una escultura granadina singularizada, ¿no? Y elevada pues al puesto de dignidad absoluto que le ha concedido pues la historiografía siempre, hasta el punto de que la escultura granadina siempre abre un capítulo aparte en todos los manuales, en todos los libros de historia del arte que se ocupan del barroco español. Como has comentado antes, la escuela granadina tiene influencia en otros focos de producción de escultura. Y bueno, quizá también hay que tener en cuenta que esa escuela sevillana de la que estabas hablando bebe mucho de Martínez Montañés, el dios de la madera, pero precisamente tiene su formación aquí en Granada, ¿no? Claro, pues muchas veces tendemos eso, a entender las escuelas artísticas, pero esto es un defecto de ahora, contemporáneo, no es algo que fuese una realidad en su momento, ni mucho menos, ¿no? Que es el entender las escuelas artísticas como centro de producción aislados, cada uno con su personalidad individualizada y sin ningún tipo de interacción entre ellos. Y eso nunca fue así, ¿no? Y los paneles que conforman esta exposición también pretenden poner en valor esa realidad. Claro, evidentemente hay una escuela sevillana que se genera a partir de ese Martínez. Bueno, había otros artistas trabajando antes, pero el carácter, los rasgos propiamente sevillanos se definen a partir de un Martínez Montañés que se está formando en Alcalá la Real con un Pablo de Rojas que se convierte en el fundador, por así decirlo, en el padre de la escuela granadina de escultura en la Edad Moderna, ¿no? En ese naturalismo propio del barroco arranca en Granada con Pablo de Rojas y con él se forma pues Martínez Montañés y Alonso de Mena, ¿no? Pero es que luego además resulta que ese otro gran nombre de la escuela sevillana, que es Pedro Roldán, ¿no? Padre de Luisa Roldán, la insigne roldana, pues bueno, pues Pedro Roldán, que era de Antequera, pues se forma también una parte de su formación y la inicial transcurre en Granada.
con Alonso de Mena, ¿no? Con lo cual, entre Granada y Sevilla hay un tráfico de influencias en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el buen sentido de la expresión. De inspiraciones. Claro, que es constante, no ya solo a nivel de inspiraciones, sino de compraventa de modelos que se utilizan en los talleres, de visitarse los artistas entre sí, entre ellos, hablar, relacionarse, en fin, y también de favorecerse entre ellos, porque a fin de cuentas, pues esto también constituye un lobby profesional, por así decirlo, y era un gremio, ¿no? Que es el término adecuado para esto. Y los artistas también hacían mucho corporativismo y buscaban apoyarse entre ellos y favorecerse entre ellos, como es lógico. Entonces, claro, esa red de maestros y alumnos que llegaba a vertebrar toda Andalucía, pues es fundamental hasta el punto de que luego llega a trascender, como digo, a la corte, porque tras José de Mora es Luisa de Mena quien alcanza el título de escultora del rey, y después de ella vienen sus sobrinos, ¿no? Viene Pedro Duque Cornejo y viene Marcelino Roldán, ¿no? Y viene al final todo esto pertenece a un núcleo común que, como digo, llega a sentarse, llega a consolidarse en la corte, y es que claro, la corte, es Madrid, es donde se crean los gustos y las modas, y de allí se exporta a Hispanoamérica, ¿no? Con lo cual la influencia y el nivel de transmisión, de estilos, de técnicas, de recursos, pues es absoluto, cruzando al otro lado del charco. Ya para finalizar, esta es una pregunta que hacemos a todas las personas que pasan por aquí, por La Voz del Geoparque. Me gustaría que compartieras con nosotros un rincón que visitar del Geoparque de Granada, que sé que es una tarea difícil. Esa pregunta es tremendamente complicada. Sí. Pero mira, ya que nos ponemos, ¿no? En fin, hay elementos, yo me lo voy a llevar a mi territorio, ¿no? A lo patrimonial, y ciertamente hay elementos que pasan muy desapercibidos, ¿no? Que no terminamos de conocer y que los tenemos tan cerca, ¿no? Y entonces, precisamente de este periodo histórico en el que he centrado casi toda mi intervención, ¿no? En ese periodo del barroco pleno del siglo XVIII, en el Geoparque tenemos auténticas joyas, ya no solo a nivel escultórico, sino a nivel arquitectónico, y que son muy poco conocidas, incluso entre las propias gentes que viven en ese lugar. Y entonces, pues mira, yo si me tengo que quedar con un rincón, me quedaría con muchos rincones, ¿no? Porque yo además he crecido en Guadix. Sí, es muy complicado. Y es muy complicado, ¿no? Pero fíjate, ya para hilar con el tema artístico, pues mira, no me voy a quedar con un rincón de Guadix, sino con un rincón de Baza, que es el camarín de la iglesia de los Dolores, que por cierto van a restaurar en breve su fachada, y es un lugar de un barroco que es único en todo lo que es esa zona, ¿no? La zona del Geoparque, que tiene además muy pocos precedentes. Es un barroco en el que se mezclan, pues eso, tanto las influencias propias de ese periodo, de la Edad Moderna, de la influencia del barroco italiano y del francés, con elementos que perviven, que se recogen de la antigua tradición decorativa nazarí, ¿no? Con lo cual, pues ahí hay una serie de combinación de elementos que es genuinamente nuestro. Es un lugar absolutamente exquisito, y además Baza, pues como ocurre en todas partes del Geoparque, se come muy bien, es un lugar muy agradable de pasear, con lo cual, pues si combinamos el ir a conocer esa joya del barroco, que es el Camarín de los Dolores de Baza, con alternar el resto de día en cualquier otro lugar en el que nos ofrezcan la gastronomía de la tierra, pues ya hacemos un rincón absolutamente redondo. Pero en fin, esa va a ser mi recomendación de rincón, porque rincones por quedarme es imposible quedarse con ninguno, porque hay muchísimos. Bueno, pues apuntamos esa sugerencia, iremos con los ojos bien abiertos y el paladar preparado, y disfrutaremos con todos los sentidos de nuestra tierra, del Geoparque de Granada. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por prestarnos este tiempo, que a veces es un poquito complicado, ¿no? Poder disponer de este tiempo, pero ha sido un auténtico placer. Espero que para ti también. Por supuesto que sí, siempre se disfruta
pues eso, mirándonos un poco a nosotros mismos, viendo de dónde venimos y poniendo en valor pues lo que nos rodea, lo que somos, ¿no? Y nuestra historia, nuestro patrimonio forma parte de ese legado que se prolonga en nosotros mismos, con lo cual un disfrute y encantado de haber compartido estos minutos con vosotros. Muchísimas gracias. Me gusta el Geoparque de Granada. Y ya que estamos en el Centro de Interpretación Torcuato Ruiz del Peral, vamos a conocer algo más de él porque es uno de esos lugares que nos ayudan a contextualizar las huellas del pasado. Desde diciembre de 2022, la antigua iglesia de San Francisco de Guadix se puede visitar como Centro de Interpretación Torcuato Ruiz del Peral. La actuación contó con el apoyo del GDR de Guadix, que subvencionó el proyecto con cerca de 135.000 euros. Además de la adecuación del espacio con fines museísticos, se concluyó la rehabilitación de las capillas y la fachada del edificio, mediante fondos procedentes en un 90% del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea, FEADER, y en un 10% de la Junta de Andalucía. Este centro de interpretación permite contextualizar la obra del último gran artista de la escuela granadina. Torcuato Ruiz del Peral, natural de Exfiliana, en el Valle del Zalabí, es uno de los artistas más interesantes del tardo barroco español y discípulo del gran maestro escultor Diego de Mora. Además de poder disfrutar de un edificio que alberga uno de los artesonados mudéjares más destacados de la provincia, una visita al centro de interpretación permite ver la obra del escultor Torcuato Ruiz del Peral en el lugar para el que fueron creadas, la iglesia de San Francisco, en el corazón del casco histórico de Guadix. El capítulo central es el catálogo de obras de Ruiz del Peral. La obra expuesta y la reproducción por distintos medios de sus obras más importantes, tanto situadas fuera de Guadix como destruidas, nos permiten conocer el conjunto de su obra. Finalmente, el centro permite relacionar el arte de este autor con artistas de su misma época de la escuela murciana y sevillana. La iglesia de San Francisco fue mandada a construir por los Reyes Católicos en el año 1490 con el mecenazgo de familias nobiliarias muy importantes de la época, como los Pérez de Barrada, sirviendo la capilla mayor y al resto de capillas como enterramiento de estas. Es de destacar, como decíamos antes, su artesonado mudéjar, considerado uno de los más importantes de nuestra provincia. La iglesia de San Francisco fue declarada bien de interés cultural por disposición de fecha 25 de mayo de 1983 con la catalogación de monumento. Y ahora alberga además la interesantísima exposición de José de Mora a Torcuato Ruiz del Peral, la escultura del barroco hispánico. Una exposición de la que hemos estado hablando con José Antonio Díaz. Vive el Geoparque de Granada. Para terminar el paseo de hoy nos vamos a ir a Castril, y lo hacemos porque ya que estos días se ha entregado el Nobel de la Literatura, vamos a echar la vista atrás hasta 1998 para hablar de otro premio Nobel de la Literatura, José Saramago, hijo adoptivo de esta localidad. En Castril, muy cerquita de la Cerrada, hay un parque que tiene el sugerente nombre de Paseo de la Voz Dormida. Allí hay una placa que el mismo José Saramago descubrió el día de su inauguración y que incluye un extracto de su discurso de recepción del Premio Nobel. Se titula La arboleda perdida de Jerónimo Melriño y Josefa Caixinha y lo vamos a escuchar con la voz de Jesús Javier Pérez. Con él nos despedimos hasta la próxima entrega. Ya sabes que siempre son bienvenidos los me gusta y también que nos compartas, porque queremos que la voz del Geoparque de Granada llegue lo más lejos posible. Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que mi abuela, también ella, creía en los sueños. Otra cosa no podía significar el que, estando sentada una noche ante la puerta de su pobre casa, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de encima de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: el mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir.
No dijo miedo a morir, dijo pena de morir. Como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya en aquel momento casi al final, estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, el consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada a la puerta de una casa, como no creo que haya habido alguna otra en el mundo, porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fueran sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida solo porque el mundo era bonito, gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias que, al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno a uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver. Sigue la voz del Geoparque de Granada.